Pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia. Estamos muy contentos, el equipo Sofía, de que estén aquí con nosotros nuevamente en un Diálogo Sofía, que es nuestro evento mensual para difundir ideas, quiénes somos y presentarles cosas atractivas para que ustedes puedan seguir viniendo con nosotros, ¿sí? Para este mes de agosto, en nuestro Diálogo Sofía, propusimos hacer un panel de inteligencia artificial y hemos encontrado un equipo de panelistas y un moderador que nos van a estar ayudando a entender y retar algunas ideas sobre este movimiento de la inteligencia artificial que está en auge. No me queda más que agradecerles a todos su presencia, a las personas que nos están viendo en cámara también. Y sin más por el momento, los dejo con nuestro moderador, Daniel Contreras. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este evento de Diálogo Sofía del día de hoy, que estaremos hablando de inteligencia artificial. Tenemos 3 panelistas invitados: Ricardo Alanís, Ranulfo Rodríguez y Marcelo, que nos van a estar apoyando en todo el tema de discutir la inteligencia artificial. Ricardo Alanís tiene experiencia trabajando con la parte técnica de diferentes tipos de modelos, de diferentes tipos de aplicaciones, tanto empresariales como técnicas, de diferentes algoritmos, temas de ciencia de datos. Ranulfo Rodríguez, filósofo, él ha estado detrás de ciertos temas de la ética de la tecnología, del uso humano y de transhumanismo también. Y por otro lado, Marcelo dirige una empresa que se dedica a implementar inteligencia artificial ya con varios años de experiencia y con presencia en varias ciudades interesantes y con varios proyectos muy interesantes. Entonces, me parece a mí que tenemos una interdisciplinaridad aquí importante. Yo me encuentro actualmente también haciendo mi doctorado en inteligencia artificial. Estudié la maestría en ciencia de datos. He trabajado en diferentes proyectos de consultoría de este tema. Entonces, por otro lado, también soy filósofo. Entonces, creo que podremos empezar a plantear esta pauta para generar una discusión, un diálogo y salir de aquí todos muy interesados en aprender más y en captar un poco mejor cuáles son las realidades, cuáles son los alcances y cuáles son también las problemáticas a las que nos podemos enfrentar en un futuro en el tema de inteligencia artificial. Vamos a tener un espacio para que también la gente que está aquí en el público haga preguntas, se animen a plantear algo interesante. Yo creo que ninguna persona que está aquí por casualidad. Seguramente traerán una inquietud personal, alguna idea, algo que han escuchado, algo que han visto, y nos encantaría que enriquezcan este diálogo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría, bienvenidos por estar aquí. Gracias. Me gustaría escuchar como primera aportación, ustedes cómo entienden, cómo definirían, o sea, inteligencia artificial. ¿Cuál creen ustedes que sería como una propuesta personal de cómo ven ustedes la inteligencia artificial? Y me encanta que señalaste como nuestras áreas de especialidad, porque se va a notar nuestro sesgo, ¿no? Nuestro punto de vista de cada uno de nosotros. Yo voy a partir desde lo técnico. La inteligencia artificial es esta área de la ciencia en la que se estudian estos tomadores de decisiones que asemejan sistemas de decisión humana, que utilizan la tecnología del aprendizaje automático, que convierten esas decisiones en acciones y que afectan a su ambiente. En eso hay un poderoso y muy complejo mundo y universo de elementos, como es el cómo se aprende esa información y esas decisiones, la información que entra a esos modelos para poderles dar una noción de una decisión correctamente adecuada, la salida de esa decisión, y eso cómo lo conjuntamos con el mundo real, cómo lo conjuntamos con información de salida y una entrada continua que nos permita accionar cosas diferentes. Algo tan sencillo como un sistema de control, cuando tenemos un aire acondicionado, cuando la temperatura marca una temperatura a la que queremos que esté el cuarto, reacciona, mide y acciona el compresor y la mecánica del sistema para seguir enfriándolo hasta llegar a esa meta. La complejidad de esa lógica vive en un lugar, la cual ahora nos está sorprendiendo con una complejidad en la que problemas de qué voy a pedir de cenar el día de hoy, hasta cómo me fue con la persona con la que estoy saliendo y si debería de resolver las cosas de manera distintas. Y hoy nos está sorprendiendo con la generación, que es una modalidad muy específica de esa inteligencia, pero justo es esa accionar inteligente, esa accionar que asemeja inteligencia, que nos es útil, que en la que podemos confiar, en la que podemos saber que con datos de entrada, un modelo matemático y una métrica de éxito con la que la actividad es útil,
podemos medir que nos está apoyando. Esa es una definición altamente técnica. Sí. Por otro lado, una definición no tan técnica, urge una definición no tan técnica. Urge. Bueno, yo pensé ahora que estaba hablando Ricardo, también en el nombre de inteligencia artificial, que desde una perspectiva filosófica, podríamos decir, quizás está mal usado, es inteligencia o no, pero no nos vamos a poner aquí a filosofar, ¿no? Eso. Sino que me parece más bien que hay que ver cómo funciona la inteligencia artificial, al menos lo que tenemos, no la gente técnica, que es, tenemos ChatGPT, tenemos Gemini, tenemos buscadores, generadores que generan un output a partir de un input. Y hay, por ejemplo, filósofos que hablan de a qué se asemejan las computadoras desde los inicios con Turing y piensan que quizás las plantas son organismos que se pueden asemejar. Piensen en que quizás una planta puede buscar la luz del sol, ¿no? Si no la tiene a su alcance tan fácilmente, va creciendo hacia el sol, ¿no? Y eso está definido por ciertos parámetros que la naturaleza y su especie definen. Pues de alguna manera, también la inteligencia artificial es una serie de patrones o de reglas que, de acuerdo con un input, sacan un output. Pero no es un animal que tiene un instinto o que se mueve. Aún, ¿no? Al menos lo que tenemos ahora, la inteligencia artificial generativa. Entonces me parece que es algo que se asemeja a los organismos y que todavía no terminamos de entender. Yo lo que te iba a decir es si te quieres sentar aquí porque tú va a ser mucho más fácil. No, a ver, desde mi punto de vista, yo no tiro una línea de código. Yo he utilizado la inteligencia artificial por muchos años. Fundé una empresa en el 2017 hasta ahorita en diferentes industrias. A ver, para mí la inteligencia artificial es tú lo dijiste bien, es una herramienta o es un área de la ciencia que procesa una cantidad de información que antes no se podía procesar, o sea, grandes volúmenes de información para tomar mejores decisiones, tomar una acción, ayudarnos a hacer inferencias sobre la realidad, ¿no? Sobre datos reales que se procesan y te ayudan a tomar una decisión para hacer un proceso más eficiente, para cuidar temas de salud, o sea, cada día todos estamos utilizando inteligencia artificial, seamos conscientes o no, y es porque tenemos la capacidad de procesar grandes volúmenes de información para tomar una acción. En las empresas es haciendo procesos más eficientes, haciendo que las personas sean más eficientes con lo que hacen para tomar mejores decisiones, pero al final de cuentas es data que entra y se convierte en un output con sentido, de una manera mucho más sencilla. Pareciera que el nombre de inteligencia artificial, ya como marca y como título, parece que obedece más a una intencionalidad de mercado que una realidad técnica, porque hablar de inteligencia es bastante complicado. Hablar de una inteligencia artificial tampoco es que desde una perspectiva estrictamente terminológica haga sentido, ¿no? ¿Qué significa ser inteligente artificialmente? O si hay capacidad. Es más, podríamos poner en duda si hay inteligencia no artificial, ¿no? O sea, muchos pondrían en duda si el humano es realmente inteligente o no, y qué tanto, ¿no? Y presuponer que la máquina sí lo sea. ¿Qué significa ser inteligente? No nada más los humanos, sino también lo artificial. Y decirle que tenemos máquinas que son inteligentes cuando aún no sabemos qué es ser humano inteligente ni qué es inteligente realmente, pues eso lo mete como en una cuestión mercadológica. Y Google, como lo define en su Google Cloud, tiene una terminología, y me hice la tarea de investigar así como Google define inteligencia artificial, y nos sorprendemos de lo acotado que lo tiene. Dice, oye, son computadoras, son procesos computacionales que le permiten a un algoritmo, a una línea de código, mejorar cada vez que se ejecuta para hacer ciertas tareas muy concretas que antes pensábamos que solo los humanos podían hacer y que resulta ser que ahora las computadoras las están haciendo, ¿no? Siguiendo una serie de patrones matemáticos, una serie de procesos con una capacidad de análisis de datos superior, con una posibilidad de visualizarlo de una manera más fácil, más rápido que un humano. Un humano no puede leer 147 PDFs en 17 segundos,
pero si yo lo codifico, lo puede lograr. Entonces, nomás dice, oye, las computadoras ahora están haciendo cosas, funciones avanzadas, que antes presuponíamos que los humanos éramos los únicos que los podíamos hacer, porque los animales no lo podían hacer, y que lo hacen muy rápido y con base a muchos datos de información como base. En esto, tomando estas definiciones y lo que hemos compartido, ¿piensan ustedes que estamos ante una burbuja de lo que es la inteligencia artificial? ¿O piensan ustedes que realmente va a tener un impacto real en la manera en la que trabajamos, nos relacionamos, se hace empresa? Hay gente que está hablando de que es una nueva revolución, que es un nuevo momento histórico. ¿Piensan ustedes que es una burbuja? ¿Alguna experiencia que ustedes han tenido que realmente hayan dicho, wow, o sea, esto sí me asusta, me lleva a pensar que esto es otra cosa? ¿O es simplemente una burbuja de algo que está de moda y que después pasará? A ver, yo digo, no sé si hoy leyeron la nota del chavo de Estados Unidos que se suicidó. Está en una demanda a OpenAI, ChatGPT, porque al parecer esta persona tenía una cierta relación o conversación, un diálogo con ChatGPT. Digo, sin entrar en el tema, yo creo que ahorita más adelante vamos a entrar en el tema. Creo que estamos viendo apenas la punta. O sea, no es una burbuja, llegó para quedarse y el potencial es escandaloso. O sea, si no tomamos las decisiones correctas como seres humanos y no somos conscientes de los temas de qué es la persona y por qué está la persona en el mundo, puede ser el inicio del fin. Así lo estoy viendo. O sea, porque si no le metemos intencionalidad y no le metemos conciencia al daño que esto puede causar en la humanidad, creo que puede acabar con la humanidad, porque ya dejas de pensar, el robot trabaja por ti y te haces pues un flojo que, o sea, flojo en el mejor de los casos, porque sí, estamos perdiendo de vista a la gente que se queda desplazada de su trabajo, claro. que tiene pocas oportunidades de avanzar. Pero O sea, empieza a crear una relación con un robot como si el robot fuera una persona. O sea, lo que hay detrás de eso, y aquí la filosofía me podrá ayudar a profundizar más en el tema, es muy profundo. O sea, puede tener un impacto tanto para bien como para mal, si no somos conscientes de esto. Y esto que estás comentando es bien interesante, porque justo teníamos como que la idea de pues muchas películas de ciencia ficción o sea, Hair, Blade Runner, el mismo Black Mirror, ¿no? Que hace unos años o unas décadas parecían como, sí, claro, el Terminator, ¿no? O sea, el futuro, que cuando el futuro nos alcance, y parece que nos está alcanzando. No con carros voladores de Volver al Futuro, pero sí con unas cosas que en la computadora nos están diciendo cosas muy interesantes. Prefiero el carro volador. Prefiero el carro volador que la posibilidad de tener una novia por ChatGPT que hasta exista. Sí. Es más, que la puedo hacer imprimir en 3D, ¿no? Sí. O sea, creo que sí prefiero el carro volador. Sí, en tanto, o sea, teniendo un hijo de 15 años, prefiero que se pueda comprar un carro volador a una novia robótica, ¿no? Y que aparte probablemente sí sea más fácil de gestionar ese noviazgo que el de la mujer real. Sí. Entonces, y que aparte esa relación le incapacite para tener una relación con una mujer real. O sea, estoy contigo en esto, Marcelo. No, o sea, sí es un problema que hay que pensarlo más a profundidad. ¿Tú qué piensas, Ricardo? Bueno, quería pasar al filósofo porque creo que era un buen pase, pero hemos pasado un par de pruebas muy interesantes. La prueba de Turing la pasamos de noche. Si ustedes hablan con ChatGPT, ya no distingues que es una computadora, ya se distingue casi como una persona. No detectaríamos que es una AI. Quizás ya con los patrones podríamos identificarlo, pero a buenas a primeras, si no te avisan, ya te contesta como un humano, y eso como humanidad fue un paso increíble. Recuerdo el sábado que generé el primer como algoritmo que me sacaba un texto de Shakespeare. Era un ejemplo de inteligencia artificial generativa, todavía primitivo. Creo que es muy interesante la replicación o la capacidad que tiene la inteligencia artificial de hacernos más potentes. Y definitivamente antes, como alguien que trabajaba en datos, Big Data era algo que la palabra estriguereaba. Me hacía sentir incómodo que todos hablábamos de Big Data, Big Data. Y lo mismo luego empecé a escuchar inteligencia artificial. Pero en este momento ya me creo el discurso de que estamos en una revolución industrial. ¿Por qué lo creo? Porque
la forma en la que interactuamos, la forma en la que hacemos nuevo conocimiento, la forma en la que hacemos nuestros procesos, está siendo cuestionada. Una de las cosas que he visto como un futuro y que cada vez está más cerca es llamar a una empresa como una organización agéntica. ¿Qué significa ser una organización agéntica? Que nosotros, además de ser empleados, seamos jefes de una organización que está debajo de nosotros, de agentes de inteligencia artificial. Eso tiene algo de antropomorfismo, de ponerle una figura que nos ayuda a interactuar con ella o él o ello de una manera estructurada, de una manera en la que podemos entenderlo y captarlo, pero nos estamos cuestionando cosas fundamentales. Entonces, si la pregunta concreta, sin irme más allá de eso, ¿estamos en un momento histórico? Estamos. Quiero que se lo imaginen como cuando la máquina de vapor, con un montón de caballos. Los primeros diseños es una conversión que está muy reciente en las redes sociales, que es como los primeros diseños de los automóviles se asemejaban mucho a las carrozas empujadas por caballos. Y hoy nos estamos enfrentando a lo mismo, estamos enfrentándonos a procesos que están acostumbrados a Word, a Excel, a la interacción computacional a la que estábamos acostumbrados, pero poco a poco van a evolucionar a una nueva generación de interacciones. Una interacción basada en la ida y venida de información, la intervención adecuada de estos mecanismos, la buena selección de la información y la recopilación masiva de los datos. Entonces, definitivamente estamos en una revolución industrial. Esto no nos quita que hay un montón de faramaya o cosas que se aprovechan de la amplitud del término, porque lo hablamos, inteligencia artificial como concepto es muy amplio, la conciencia es muy amplia, todos esos conceptos cognitivos todavía no hemos terminado la tarea de entenderlos y pues mucho de lo que se puede llegar a vender está en esos gaps de entendimiento. Por eso hoy un punto muy importante para poder combatir ese otro lado, un poquito más capitalista, un poquito más aprovechado, un poquito más centrado en la generación de valor, a veces en promesas no fáciles de cumplir, es en la generación de capacidades. Entonces, al poder tener un entorno más consciente de lo que sí se puede y lo que no, y lo que podría ser capaz de hacer la inteligencia artificial, nos va a empoderar para poder separar el oro de las pepitas falsas. Claro, muy bien. Perfecto. A ver, Rodolfo. Muy buenas participaciones de ambos. A ver, yo quería plantear dos escenarios. Uno es que, o sea, ¿estamos viviendo una revolución o no? Uno es, no estamos viviendo, es simplemente una herramienta más, porque nunca va a poder imitar lo que es el humano, la creación, ¿no? Los sentimientos y demás, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, podemos pensar que en la Edad Media aprender prácticamente era repetir lo que decían profesores o lo que decían pensadores anteriores, ¿no? Entonces prácticamente después, ¿qué pasó? Pues era repetir. ¿Y quién es el que más sabía? El que más repetía. ¿Y qué hace un artista si no simplemente citar a otros artistas previos, ¿no? Y si ChatGPT es muy bueno aprendiendo cosas en el sentido de que puede repetir y mezclar lo que nosotros le podemos meter, pues quizás sí termina siendo igual de inteligente, ¿no? Piensen cuando han usado DALL-E o X para generar una imagen y al principio sale horrible y dices, oye, está horrible, ¿no? O sea, claramente no tiene un sentido estético ChatGPT. Bueno, pero ¿cómo sabemos si realmente eso es lo bello, ¿no? Si después, cuando ya todos usemos ChatGPT en serio, con todas sus consecuencias, digamos, no, es que eso sí es lo bello, ¿no? Porque decir, por favor, gasta millones de dólares al usar ChatGPT. ¿Cómo sabemos que realmente lo más eficiente es no decir, por favor, ¿no? Y ahorita estamos en una etapa previa de la inteligencia donde todavía te sientes y todavía tienes que tener buenos modales, ¿no? Y realmente estamos apenas en el inicio y quizás después los historiadores, si es que hay, porque quizás ya sepamos todo, digamos, ¿te acuerdas cuando usábamos carros y nos vestíamos y, ¿no? Y se juntaban dos personas toda la vida y hacían como hijitos en lugar de hacerlos en laboratorios? Qué raro, ¿no? Entonces, no lo sé, ¿no? O sea, por eso digo, creo que
hay elementos para decir que sí, hay elementos para decir que no. Puede haber un escenario más optimista, que ahorita creo que podemos hablar más de eso, y menos optimistas también, como ya vimos. Decías esto del por favor. O sea, el tono en el que le hablas impacta mucho en la respuesta. De acuerdo. O sea, si hay un sentiment análisis ahí ante el prompt que Implícito. tú le puedes hacer Sí, de acuerdo. y contesta, o sea, está de buen humor o está de mal humor. O sea, sí puede identificar pues, la actitud que tú traes y es como te contesta. Entonces, sí se gastan miles de millones de dólares por el gracias y el por favor, pero cambia mucho. Sí, claro. La misma pregunta, dicha en un tono diferente, te va a responder. A mí me parece interesante que justo podemos plantear el riesgo en el tema laboral o profesional o empresarial del tema del desplazamiento de trabajos y del rol que puede tomar la inteligencia artificial, sobre todo en posiciones de trabajo que justo hacen una recopilación de datos, una actividad repetitiva, una automatización, un trabajo que es poco creativo, un trabajo que requiere poca intervención real, pues es fácilmente automatizable, es fácilmente robotizable. Ya lo hace un ChatGPT, pero que está de 9 a 5, no quiero decir Godín, pero podría ser, ¿no? O sea, sí es cierto que hay funciones profesionales de hoy en día que podría hacerlo fácilmente un ChatGPT e incluso probablemente lo haría mejor. Si ChatGPT puede tomar decisiones basadas en datos, en estadísticas, en patrones, en reconocimiento de imágenes, podríamos cuestionarnos quién prefieres que tome las decisiones de tu empresa. Si un humano que se equivoca, que tiene sesgos cognitivos, que puede tener emociones, o un agente basado estrictamente en lo racional y lo estadístico y lo numérico. En una empresa o en un entorno que valora más la eficacia que el valor del trabajo en sí mismo, que valora más la rapidez y el disminuir el costo, que el impacto que puede tener en la comunidad o en sus clientes, pues la inteligencia artificial llega en un momento en el que la empresa, la economía, la misma geopolítica está muy enmarcada en esos términos de optimizar, reducir costos, automatizar. Este modelo de empresa escalable, ¿no? Ya nadie está pensando en abrir un abarrote, sino en algo que sea escalable, aunque no exista en la realidad y sea un local rentado, ¿no? Bajo esta perspectiva y viendo el entorno empresarial, social, ¿cómo puede o cómo consideran ustedes que la IA puede diseñarse y aprender para potenciar en lugar de erosionar esta dignidad y este florecimiento humano? ¿Te toca empezar esta ocasión? Yo puedo empezar, sí. Adelante. Sí, No está lo sé. increíble. Me encanta. Yo creo que desde una perspectiva muy pragmatista, por así decirlo, que no es lo mismo que pragmática, hay que ver qué es la inteligencia artificial o qué queremos que sea, pues va a ser sus consecuencias prácticas y lo que de hecho pasa en el mundo, ¿no? Digo, muy bien lo que ocurre en una computadora, pero hay que ver cómo se va a materializar lo que hagamos, ¿no? Y sí creo que vale la pena tener algunos valores, principios definidos por quién, por el ser humano idealmente, democráticamente o de otra manera con un cierto consenso, ¿no? Ciertos principios que quizás poca gente podría objetar, ¿no? Solidaridad, y no solo objetar, sino también que la inteligencia artificial le cueste llegar ahí, porque creo que eficiencia pues no es uno de ellos, ¿no? Pero quizás solidaridad, ¿no? Y hablar de, oye, es que la inteligencia artificial, aunque la entrenen mucho, no sé si va a poder sentir esa empatía con una persona que se está muriendo de hambre, ¿no? Una persona con una enfermedad terminal, o una persona... Que de ¿no? hecho los humanos estrictamente racionales también batallan, ¿eh? Exacto. O sea, de hecho, hace falta recuperar esos valores no nada más en la inteligencia artificial, sino también en los humanos. O sea, cada día somos generaciones menos empáticas, cada día cuando se nos acerca alguien a pedir dinero en la calle es un no, gracias. Todavía los mexicanos decimos gracias cuando nos piden y no damos dinero. Sí, sí, No, claro. o sea, eso es una muestra, es un reflejo de que también como cultura estamos desvalorizando ese tipo de factores. De acuerdo. Yo creo que, digo, y ahí entra mucho el tema humanista, que no solo es lo racional, sino... y también es muy importante que no se queden... Yo
me cultivo humanísticamente o yo leo mucho y tal, sino que eso no sirve de nada si no impactas en los demás o si no dialogas con alguien más, ¿no? Entonces, el tema también de sociedad tendría que ser otro valor, ¿no? O sea, que va de la mano con solidaridad, con la sociedad, la democracia, no sé si sea un valor, pero al menos no puedes dejar a nadie fuera, ¿no? Ok, vamos a inteligencia artificial, pero que todos puedan acceder a ella. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿No? Digo, el Wi-Fi sigue siendo una lucha, o la electricidad, ¿no? En Nigeria hay apagones todos los días. En ¿no? México, O sea, el porcentaje de internet no es 100%, ¿no? Claro. El porcentaje de personas con un teléfono inteligente no es 100%, menos en el mundo actual, como están las estadísticas del INEGI, las últimas estadísticas de promedio mensual, de salario mensual, de clase media, clase alta, no estamos compitiendo a nivel internacional ni cerca. O sea, en el momento en el que Google empieza a cobrar, el 90% de los mexicanos está fuera de la cota de mercado de lo que cuesta realmente ese ejercicio de la inteligencia artificial, y puede ser una barrera real, económica y productiva muy fuerte para las terceras economías, ¿no? Sí, yo creo que tiene que haber como un diseño con propósito para aprovechar las fortalezas de ambos. O sea, el humano, powered by AI, tiene un potencial increíble. Pero es eso, o sea, no deja de ser una herramienta y no dejamos de ser una sociedad construida por humanos y hechas por humanos. O sea, tú destacaste valores fundamentales o capacidades fundamentales del ser humano que creo que cuando aprovechan la inteligencia artificial para reducir la brecha que hay entre las distintas razas sociales, que tengas acceso a la educación, o sea, tenemos en nuestras manos el potencial realmente de hacer un salto cuántico de donde estamos a donde podemos estar. Acercar todo acercar a todos, todo ¿no? eso. Pero no todo, como que mucho del enfoque actual está, como dices, en eficiencia, en reducción de costos, en hacer, pues eso, hacer más con menos, ¿no? Entonces, si podemos utilizar y tener, o sea, en vez de que sea la inteligencia artificial una jaula de datos, es cómo la inteligencia artificial me va a ayudar para ser un mejor humano y desarrollar todo mi potencial que tengo como ser humano. Me gustó eso que dijiste de que no es hacer más con menos, o sea, es cómo hacer más con más. Claro. O sea, que debería ser el planteamiento, ¿sí?, de las grandes empresas, de los grandes capitales, de los grandes gobiernos, ¿no? O sea, pero nos sigue ganando esta lógica. Y tenemos, no lo mencionaste ahorita, o sea, tenemos un reto como papás, los que ya somos papás, que es cómo educar a nuestros hijos con la inteligencia artificial. Porque la tienen que usar, ¿verdad? Y si no la saben utilizar, les puedes hacer un daño muy grande. Ahora, ¿a qué edad la tienen que saber usar? ¿A ¿no? qué O sea, edad? no sé si un niño de 3 años ya tenga que saber usar ChatGPT, no estoy seguro. Un caso personal, una de mis hijas de 9 estaba haciendo una presentación en Canva y se puso a platicar con el bot. Wow. Hola, soy Sofi. Y yo, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué tienes? O sea, claro que para mí soy Sofi y obviamente haces toda una historia de lo que puede llegar a pasar. Claro. O sea, es un arma de doble Que sí puede llegar a pasar, ¿sabes? Claro, O sea, que claro que puede llegar a pasar. ¿Qué tienes? No, entonces ahí me tienes a mí bloqueando todo. Pero soy el primero que promuevo el tema de inteligencia artificial en la sociedad. Y en casa del herrero, ¿verdad? Claro. Cuchillito de palo. Claro. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta para, Sí, claro. O sea, para no diverger? Porque O sea, creo que me puedo ir a ¿cómo cualquier cosa. aprovechar este potencial de la IA para diseñar y entrenarla para que apoye al florecimiento y a la dignidad humana? Creo que sí, definitivamente podemos hacer un análisis de estudio personal de qué significa empoderar a la persona. Y luego irnos a lo organizacional y luego irnos a lo nacional o al entorno social, ¿no? Y creo que en la persona, cuando hacemos tecnología, la tecnología más potente es la que está centrada en una necesidad de usuario. Le llamamos el Customer Journey, que significa un cliente o una persona que es impactada por una tecnología y tiene un diseño que está atendiendo lo que quiere y necesita. Entonces, una tecnología que está centrada en eso, hoy, por ejemplo, les decía de broma este tema de usar a ChatGPT como terapeuta, pero todos sabemos o ya hemos visto que es el segundo caso de uso, si no el primero ya, de la inteligencia artificial. ¿Qué hacen los diseñadores de la tecnología? Pues poner una postura sobre qué va a ser tu Gemini, tu ChatGPT o lo que sea de tu producto para una respuesta de valor.
regresando a la definición de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, siempre tiene que haber una métrica de éxito. Y lo que sea que estamos expuestos, la métrica de éxito es que tanto la conversación es convincente dentro de un marco ético que tiene el diseñador de la inteligencia. Por ejemplo, a mí me encanta el trabajo de Anthropic, Cloud o Claude, no como le puedan ustedes decir, tienen un trabajo fuerte de la etapa del entrenamiento que se llama la alineación. La alineación es cuando hacemos que el algoritmo conteste de una manera convincente al ser humano, pero eso, además de ser poderoso en la matemática de lo que te contesta, es qué diría una persona cuando ve la respuesta o qué tanto estaría de acuerdo. Si hacemos más fuerte esa etapa, bueno, de entrada, ¿qué significa hacerlo más fuerte? Convencer a la persona de que está viendo una verdad, decir algo que está dentro de un marco ético. Entonces, quienes le echan muchas ganas a esa parte tienen un algoritmo, y suele ser más poderoso en ese sentido, a respuestas que tienen una lógica o un entendimiento que pareciera acercarse más a lo que esperaríamos de un humano. Entonces, en lo individual, el poder tener las necesidades del humano, que incluyen nuestras necesidades emocionales. Me encantó lo que dijiste del aprendizaje, porque hoy para aprender teníamos que repetir antes, y ahora, si nos vamos a lo que se llama la taxonomía de Bloom, ahora la capa, eso mide la cantidad de aprendizaje, eso mide como, te pone etapas del aprendizaje. Cuando tú, ya ven lo que dicen que cuando uno puede enseñar, ya estás más cerca de esa capa, pues esa es la segunda o tercera. El último escalón de aprender algo es crear algo con él. Lo increíble de la inteligencia artificial es que nos está poniendo en ese escalón de aprendizaje, y entonces cuando uno califica, ya no calificas que lo sepas, es que puedas crear con lo que tienes en la mano. Eso también en el tema social nos pone en un lugar de que significa que toda la sociedad, ellas puedan construir lo que tengan, que quieran hacer, que tengan enfrente para hacer. Entonces, en lo individual está por ahí. En lo organizacional, es que las actividades sí se están delegando a la inteligencia artificial, y eso tiene un impacto a la organización. Y les digo, organizaciones agénticas. ¿Qué significa eso? Que la persona que quizás su tarea era mandar un correo y leer las consecuencias de ese correo y tomar una decisión con ello, esa tarea se puede automatizar. Y en eso la responsabilidad cae en el capital, de qué vamos a hacer como líderes de empresa para tener una visión social más poderosa. En eso trabajo muy cerca del Centro Garzazada, en el tema de capitalismo social, que como concepto puede ser cuestionable tal cosa como capitalismo social. No vamos a entrar a ello, pero sí hay una iniciativa de poner la dignidad humana, el libre emprendimiento en el centro de la conversación, y hacer que nuestros líderes de empresas sepan que tienen una responsabilidad al cambiar el proceso. Así como cuando dejamos de tener a personas atendiendo procesos que fueron atendidos por máquinas, ya pasamos por ahí. Y ya vimos las consecuencias, que vinieron a tener condiciones laborales no sostenibles que llevaron a revoluciones laborales muy importantes. Entonces, organizacionalmente, con el Kool-Aid que me creo que estamos en una revolución industrial, vamos a pasar por una transformación social. Que también es un gran tema político y económico, porque ¿qué porcentaje de los trabajos de hoy en día, si vemos en el volumen, son automatizables y son delegables? Conforme yo he visto el progreso de la inteligencia artificial los últimos 7, 8 años, yo cada día me voy convenciendo más de que si el del programador que está haciendo esos modelos de inteligencia artificial hoy en día ya podría hasta cierto porcentaje automatizarse, pero venga, de ahí para abajo hay bastante de trabajo que se pensaba, que se ha venido construyendo en el mundo empresarial, corporativo, durante los últimos 70 años, que se pensaba que era la ruta de trabajo, o sea, todo el tema de esta ruta narrativa de tú naces, creces, estudias la universidad, trabajas y te mueres. Eso de los trabajos universitarios, curiosamente hoy en día son los que más riesgo tienen de desaparecer. Por supuesto. Y el sector primario es el que es menos delegable a la inteligencia artificial. Y justo te quería decir que la tercera capa de lo que tenemos que tener una conversación es una capa nacional. ¿Qué significa como país ser apoyados por la inteligencia artificial o tener una relación con la inteligencia artificial? Va a ser un país como México. Saludable. En todo el globo, ¿no? Todos los países. ¿Qué significa, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, qué significa implementar en un país que tiene solo un centésimo de la capacidad computacional que tiene Estados Unidos? O un décimo de la inversión en ciencia que tiene otros países. Entonces,
y como país también cómo vamos a reaccionar de manera dignificante y también como consumidores de modelos. Estos modelos enormes están en Estados Unidos, algunos en Francia, algunos en China. Aún así, ninguno está en México. ¿Qué significa como país estar y que esa importando desigualdad que se vivía de manera nacional, pues se vuelve aún más grave cuando los ponemos en el escenario internacional? Correcto. Y eso lleva a sistemas de poder entre países y lleva a la postura de que hace menos de una semana Estados Unidos compró una parte de Intel. A eso algo nos tiene que decir. Entonces, y eso es el lado como macroeconómico, ¿no? Pero nos tenemos que ir a lo social. Alguna relación tendremos que tener de qué significa como país adaptarlo a estas nuevas relaciones, a estos nuevos procesos, porque aun y cuando nos parezca muy raro que las personas tengan una novia de inteligencia artificial, novia de inteligencia artificial, ya está pasando, ya hay gente casándose. Puedo decir un par de países donde ya pasó y puede suceder. Quien entienda el chiste lo puede replicar, pero es muy importante saber que la evolución o la transformación social sucede y la salud mental va a ser crítica. Las brechas digitales, no solamente hay una brecha, hay N brechas y ahora se abrió otra brecha más. Ya teníamos la brecha del internet, teníamos desde la brecha del alfabetismo, ahora tenemos la brecha de la capacidad del uso de la inteligencia artificial y del no ser engañados por ella, el de poder tener un sostenimiento en el desarrollo de la misma y ser una participación en eso. Entonces, como país, ya para mi respuesta muy larga, tenemos el reto de adaptarnos y llevar la conversación social de manera adaptable a eso. Muy bien, me encanta estas participaciones porque abren a la siguiente pregunta. Y hay una teoría de ética de la tecnología que a mí me ha resuelto gran parte del problema durante los últimos años, y es que está esta idea de la franja, del rango de la tecnología, que ni mucha tecnología ni poca tecnología, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una ciudad, los automóviles. ¿Los automóviles son buenos o son malos? Bueno, depende, ¿no? Dependerá la manera en la que se utilizan, la manera en la que se manejan, cuántos hay. Pareciera que en una ciudad o en un entorno o en la vida de las personas, pues poco automóvil o nada de automóvil es muy poco funcional, porque si tienes distancias muy largas, pues sí es mejor usar automóvil que irte caminando. Ahora, si toda la ciudad está diseñada para usar automóviles y todo mundo tiene automóvil y hay muchos automóviles, pues se vuelve un caos, porque ahora ya demasiado automóvil te vuelve una ciudad que no es caminable, que tiene demasiado tráfico, que la gente se está enfermando, que hace 2 horas para llegar a un lugar, ¿no? Entonces, ni se trata de prohibir los automóviles, ni se trata de usar automóvil para todo y plantear las ciudades como para automóviles. O sea, demasiado automóvil es un problema, no automóvil es un problema. Y parece que hay un sweet spot, parece que hay una franja en donde podríamos diseñar ciudades en donde el uso del automóvil sea algo sensato, se utilice para ciertas cosas, pero al mismo tiempo habilitar, no sé, servicios de transporte públicos, que las cosas estén debidamente urbanísticamente hablando bien diseñadas para que podamos caminar a todos los lugares. No estoy en posición de juzgar si Monterrey es una ciudad que está dentro de esa franja o fuera de esa franja, ya ustedes me dirán. Creo que está fuera de la franja, pero bueno, puedes caminar 15 minutos y no encontrar comida y te puedes morir ahí, ¿no? Con el calor de esta ciudad. Pero pareciera que esta postura o esta manera de resolver ética de la tecnología, de decir, bueno, hay una franja en donde ni menos ni más de esto. Si estamos hablando de bienestar emocional, de satisfacción vital de las personas, que es algo que particularmente a Sofía le interesa, ¿dónde ven ustedes esta posibilidad en la que estos pues, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial para verdaderamente aportar en este tema de bienestar emocional y satisfacción vital? Bueno, ya lo han mencionado, ¿no? Que se ha usado o se usa activamente como terapeuta ChatGPT, ¿no? Entonces, más que verlo como, ay, pues qué onda con esa persona, por qué hace eso, o quizás no tiene nadie con quien hablar o no tiene dinero para un psicólogo o no sabe que existen, ¿no? Pero más allá de eso, creo que vale la pena rescatar las oportunidades de verlo así, ¿no? Quizás alguien que no iría a un psicólogo, sí le cuenta esto a ChatGPT, entonces, oye, pues, se puede diseñar ChatGPT o un GPT de psicólogo, ¿no? Y quizás luego
venderlo más fácilmente, no lo sé, ¿no? Pero con ciertas reglas y que pueda decir, oye, ¿sabes qué? Te conviene ir con este tipo de terapia, te conviene. O sea, esas preguntas que antes le hacíamos a Google, pues bueno, ver a ChatGPT así, es un Google con un poco más de tacto que puede detectar si estás muy deprimido, si quieres que le hables bonito o no, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay oportunidades ahí. Claro que hay riesgos, porque si le sacas mucho la vuelta, pues sí te puede decir las mejores formas de suicidarte, ¿no? Pero aunque haya reglas que digan, no, es que no le puedes, si le intentas, sí lo vas a lograr a que te las diga, ¿no? Entonces, ver esos riesgos también, pero también es pensar, oye, no, es que antes, pues eso no pasaba, pues con Google pasaba, ¿no? Con Reddit o lo que sea, ¿no? Twitter, ¿no? O sea, creo que ya desde antes había ciertos riesgos, ¿no? Ante el bienestar humano. Entonces, ver oportunidades, ver riesgos y qué propondría yo, qué diría. Diría, bueno, si vas a usar ChatGPT, pues pide consejo, ¿no? Y cómo lo uso mejor para esto, ¿no? Para qué sí, para qué no. Entonces, esta como educación yo recuerdo cuando en la escuela nos decían, no cites a Wikipedia porque todo está mal, ¿no? Y ahora Wikipedia creo que es referencia, ¿no? Porque todo el mundo lo puede modificar. Bueno, esa educación de no todo lo que está en Internet es verdad, pues también educar a no todo lo que te dice ChatGPT es verdad, que sí, que no. Entonces, en la medida en que podamos educar mejor y que no solo sea una brecha económica, sino también esta brecha de conocimiento se vaya pues acortando, creo que esas oportunidades que tiene se van a ir aumentando y los riesgos se van a ir minimizando. Yo el riesgo que puedo ver, y ahorita veo la oportunidad, pero el riesgo es esa como visión reduccionista del bienestar de la persona. ¿Cuántos pasos llevo? ¿Dormí bien? ¿Dormí mal? A ver, yo estoy el más conectado con todo. Tengo Más Garmin, ¿no? el Whoop, el Garmin, y dormí, salió en rojo. Entonces, pero es una visión realmente reduccionista pues tuve mala calidad de sueño, ya está, ¿no? O no sé, di tantos pasos. Y puedo reducirlo a eso cuando lo veo como una oportunidad, puede ser el trigger para detectar patrones y anticiparte a un problema que puede tener la persona. Y yo creo que la tecnología existe para poder detectar eso en la persona. Oye, tiene inicios de depresión, no está durmiendo bien. Oye, me está haciendo preguntas, lo que decíamos ahorita, o sea, ese sentiment analysis, me está haciendo preguntas que pudieran en ese momento puedo triggerear algo y no seguir la conversación. O sea, creo que ya tenemos las capacidades para diseñar con eso en mente. Y también creo que se nos olvida que, como lo van a usar las personas, diseñar que la persona está hecha para tener relaciones interpersonales profundas y buscar que la inteligencia artificial lo promueva y que vayas y busques a alguien y que sepas que estás hecho para amar y que la felicidad no está aquí, pero te tiene que empujar la inteligencia artificial a eso y no depender eso, no generar la dependencia. Como que pareciera que el algoritmo, ay, güey, aquí lo tengo, ¿no? Lo tengo aquí cerquita y déjame le digo más. Y le digo, no, a ver, ya tenemos esa tecnología como para detectar ese trigger y dispararlo. Claro, o sea, y que al final del día las grandes corporaciones están diseñando sus algoritmos y sus aplicaciones para lo contrario. Claro, exacto. O sea, están ganando la atención, están jalando el tiempo, están teniendo a la persona enganchada, están teniendo a la persona conectada, y eso en detrimento probablemente de sus relaciones interpersonales cercanas o de su capacidad de proyectarse y abrirse al mundo y salir y conectar con uno. ¿Realmente estás preocupado por la persona que está detrás de la computadora? ¿O lo que quieres es poner esos guardrails que requieren los algoritmos para diseñar con simplemente, no, yo le dije, yo detecté eso, el que se suicidó, yo tal, y tengo todo firmado y estoy protegido como organización? ¿O diseñaste con eso en mente, ¿no? Lo que hablábamos de diseñar con propósito. Claro. Muy bien. Qué difícil ser el último después de tan buenas intervenciones. Es que tú eres el que realmente profundizas. No, todo bien, soy el rollero, me dijiste de manera muy amable. Todos aquí sabemos que no debemos de tomar antes de manejar, ¿no? De acuerdo. Y hay ocasiones que seguro más de uno lo han hecho, ¿no? Han tomado antes de manejar. No levanten la mano. ¿Está bien? No. Yo sé que tú... No te creas, estoy. Creo que
cuando tenemos acceso a una tecnología tan poderosa, dice el filósofo Tío Ben, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y es saber, me encantó la intervención usando una anterior, lo que pasó con tu niña sobre interactuar con la inteligencia artificial, porque tú entendiste las consecuencias de la interacción. Y creo que es muy importante entender cuál es el patrón con el que estamos usando la inteligencia artificial en los niveles que les platicaba antes, como persona, como organizaciones, como familias y como países. Y entender que con ese gran poder viene la gran responsabilidad de ahora en el campo de las decisiones personales, en cómo llevamos nuestra cercanía. Y me encanta también, y por eso se me hace tan difícil venir después de ustedes, porque justo los dos hablan de esto, de no podemos hablar de el gran diseño de la inteligencia artificial que vea por el bienestar de todos, porque me viene a la cabeza lo que pasa con la industria farmacéutica, que diseñan con la generalidad en la mente, pero eso viene con un montón de adendas de efectos secundarios, del gran beneficio que puede tener una medicina. Entonces, cuando un producto es tan general, tan amplio, hay consecuencias que vienen de la persona específica. Y la única solución a eso es que los grandes datos hagan una gran personalización, y también eso nos da miedo. Entonces hay un montón de paradojas en esa conversación. Así que lo mejor que podemos hacer es caer en ese statement de con un gran poder hay una gran responsabilidad. Y le agregaría un par de adendas sociales. Hay que darle poder a la gente y la responsabilidad tiene que caer en las personas, en las organizaciones y en el país como institución. Perfecto, muy bien. Pues voy a pasar una ronda de preguntas dirigidas a cada uno. El público nos pasó aquí de emergencia minutos antes de la sesión. Genial. Entonces, aquí estamos en vivo, ¿no? A ver, primero vamos con Marcelo. En tu opinión, la manera en la que comemos, viajamos, cuidamos nuestra salud con la IA, ¿nos hará más dependientes de la tecnología o más libres para tener tiempo para lo humano? Y tengo que contestar igual de rápido. Examen final, No durísimo. la puedo pensar. A ver cómo es la mía. Repítela, disculpa. Sí, claro. Si comemos, viajamos y cuidamos la salud cada vez más con el apoyo de la IA, Sí. ¿esto nos hará más dependientes de la tecnología o más libres para ser más humanos? Yo creo que depende de cada uno, porque, a ver, ese aspecto fundamental de la libertad interior de la persona, de decidir quién soy, qué quiero y a dónde voy, está en uno. Si yo le delego eso a la inteligencia artificial y dejo de decidir y dejo de encaminarme en la dirección que yo quiero como persona, pues creo una dependencia total y soy el robot, ¿verdad? Pero en cambio, si actúo y la uso como un copiloto que me ayuda a que mi proyecto de vida y mi plan de felicidad se lleve a cabo, entonces creo que va a encaminarse. Perfecto. Bien o mal. 100. Felicidades. Ahí. Vamos ahora con Ricardo. Uy. ¿Tú piensas que la IA puede ser creativa o nada más está replicando patrones, incluso considerando la generativa? O sea, ¿tú crees que la IA generativa podría llegar a su momento para Está bueno. ser creativa o no? Sí, no. Bueno, matemáticamente hablando, sucede que puede irse por la experiencia pasada y lo hace en mayor probabilidad. Y podemos invitarle a que se vaya por rutas que no han sido exploradas, pero pasa con una menor probabilidad. Y eso viene de la algoritmia que conocemos como aprendizaje reforzado. Que eso sea útil, luego la conversación es qué es lo que hace útil a una salida. Y ahí es donde entra el poderoso efecto del arte y el por qué hacemos arte, la expresión, la motivación. Y en este caso, el fin sí tiene mucho que ver con los medios, ¿no? Y esos medios de la motivación y la inspiración y las circunstancias y el famoso contexto que también la inteligencia artificial puede poseer, no tiene la humanización, no tiene la consistencia que da lugar a lo que sabemos que es como el arte. Entonces, la inteligencia artificial generativa genera, pero crea. Creo que la respuesta, siendo muy valiente, me diría que no. Genera. Y hay que reconocer la diferencia de eso. Y también reconocer que en la generación puede haber posibilidad de creación, pero justamente un humano vendrá, calificará
y verá la utilidad y eso lo hará humano. Sí, estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Pues llevamos un año entrenando un modelo de generación de guiones de cine, que va estudiando los guiones de cine más adecuados, los perfectos, los mejor escritos, y le pedimos que vaya generando guiones de cine nuevos, o incluso la pregunta clave es, ¿cómo puedes mejorar el guión del Padrino? Así se llama el artículo que hay que buscar. Y es el guión perfecto, en teoría, ¿no? Sí. Y después de haberlo entrenado y tal, varias capas de procesamiento de lenguaje natural, nos dio 3 recomendaciones de cómo mejorar, o sea, se atrevió, ¿no? Qué miedo. Cosa que yo no me atrevería, yo creo que nadie de los que estamos aquí se atrevería a mejorar el guión del Padrino. Se atrevió y aparte, ya una vez que las lees, dices, es que sí lo mejor. Maybe. Wow. Y te dice cuáles serían los diálogos, en qué parte de la película lo pondría, y le dice, oye, genérame un guión de cine que tenga lo mejor de estos 10 guiones y una historia que hable de esto en San Pedro. Y definitivamente es un mejor guión que la mitad del cine mexicano que ha salido los últimos 7 años. Crítica, Sin problema, te dice dónde va la cámara, qué tienen que decir los actores, tal, te mejora los guiones, etc. Bueno. ¿Cuál es el problema con un guión de cine perfecto? De hecho, ya este último año, la gran mayoría de las producciones de Hollywood o de Netflix ya están basadas en guiones de inteligencia. Ya lo sabemos reconocer, ya caen en los lugares comunes, pasa lo mismo de siempre, los actores repiten frases ya hechas, no te transmite nada. O sea, yo no sé ustedes qué tanto cine basura consumen, pero, o sea, si ya era basura antes, ahora es realmente chatarra, pues, ahora sí no te dice nada, sales de la película y dices, ¿de qué se trató? Ya ni me acuerdo, o sea, vine aquí, ya ni me llevo nada. Y si nosotros recordamos las grandes películas que nos han cambiado la vida, las grandes películas que nos gustan, hay un humano detrás. O sea, de hecho, suele ser relevante o importante el dirigido por, escrito por, recordamos hasta el año, ¿no? De las películas que nos gustan. Claro, es que en el 2014 el mundo estaba así y por eso esta película trata de esto, ¿no? Sí, y hay un humano detrás, hay un equipo de humanos detrás que realmente tienen una intencionalidad estética, una intencionalidad de arte, una necesidad de proyectar algo o a alguien o un momento social que hacen que esa obra histórica y artística valga la pena. Claro. ¿De qué manera lo artificial, que no hay un humano detrás, importa o no importa? Alguien decía, oye, ¿qué tanto importa que Quijote haya sido escrito por Cervantes? Claro. O sea, a mí me da igual. O sea, si yo te pido que me generes otro libro de como Cervantes, sin Cervantes, y me generas el Quijote 2, y yo lo leo y me gusta, pues ¿qué más da si está escrito por Cervantes o no? Eso es un gran reto que nos enfrentamos ahora con todo esto que está diciendo que está generando y no creando. Y volándonos un poco la cabeza hacia, estamos en una etapa en la que estamos empoderando a una persona, pero luego se empoderan organizaciones. Si ustedes ven la evolución de las empresas según OpenAI, empezamos con chatbots, vamos a agentes que hacen actividades, se empoderan equipos o se cambian o se reemplazan equipos y luego organizaciones completas. Ahora que decías esto de qué enmarca la creación artificial como algo que puede ser, es cuando una persona lo voltea a ver y lo reconoce como útil y le reconoce como algo que expresa. Y eso me viene como a la mente del tema de Schrödinger, ¿no? Que es hasta que si la inteligencia artificial crea algo, hasta que un humano la voltea y la hace creación, le puede imprimir un conocimiento, un entorno, una utilidad. Así que, pues eso puede ser como humanocentrista, pero qué bueno, creo que esperemos que todos aquí seamos humanocentristas. Que el mundo siga siendo humanocentrista, ¿no? Porque desapareceremos cuidado, todos. porque un día puede que no. Muy bien, perfecto. Última pregunta, Ranu. ¿Tú crees que la IA, yo no la hice yo, pero bueno, está puesta. Okay. ¿Tú crees que la IA tomará conciencia algún día o no? Ok. Es una buena pregunta. Terrible que se esté grabando esto, tío, porque te voy a ver en el 2150 y... Así. No, lo malo es cerrar y responder a la pregunta que a lo mejor la mayoría quería ver que decíamos. Pero bueno, rescato un poco de lo que han dicho también sus compañeros ponentes. Uno, ¿no? O sea, claro que con lo que decís tú, ¿no? Creo que hay una libertad interior que
¿no? Que a fin de cuentas es lo que nos va a hacer depender o no depender de la inteligencia artificial. Recuerdo no sé, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cocinar mucho y el maridaje y demás, y claro que uso ChatGPT para ver qué vino va con qué comida y, ¿no? Qué le pongo, qué salsa usar, ¿no? Pero, ¿qué me diferencia o qué hace que no sea dependiente? Pues que uno, aprendo de lo que ya leí de ChatGPT y puedo un día que no tengo ChatGPT o que no lo quiero usar, lanzarme a hacer algo con lo que ya sé, ¿no? O quizás no tengo el vino que recomienda y tengo este otro y dices, pues nada, que sabe chido y te lanzas, deberías saber, pues órale. Y ChatGPT a lo mejor eso no lo tenía en su radar que tal vino sabía bien con esto. ¿Y qué fue? Pues un idiota que dijo, vamos a probar este vino con esta comida. Y de la nada tenemos un gran platillo y tenemos un gran chef. Y yo no soy el gran chef, pero tenemos esos grandes chefs que hacen creaciones que a lo mejor culinariamente era como, ¿cómo hacen eso? Y igual con lo que decía Ricardo de la creación, pues igual ese gran artista, pues se tuvo que lanzar a hacer algo, ¿no? Y quizás nunca fue reconocido como Van Gogh, que murió pobre y pues nunca fue un gran artista reconocido en su vida y tuvo que morirse para que pusiéramos atención, quizás, ¿no? ¿Y qué define a Van Gogh? Pues es ese loco que dijo, voy a pintar así y ya, ¿no? Y eso ChatGPT a lo mejor nunca lo va a poder hacer, ¿no? Y no quiero definir conciencia como capacidad de creación o capacidad de, ¿no? O sea, porque también si nos vamos a algo que dice uno de los premios Turing del 2018, que trabajaba en Google, Geoffrey Hinton, que también ganó el Nobel de Física, por cierto. Un dios. Y creo que él era, si no, otro de los Turing 2018 que decía, es que la pregunta es extraña porque realmente cuando sea consciente quizás ni siquiera nosotros nos demos cuenta, porque estamos tratando de evaluar la conciencia con parámetros humanos y no sabemos si realmente para la AI, la inteligencia artificial, tenga otros parámetros de ser consciente, ¿no? Pero volviendo al lado un poco más antropocentrista, optimista, ¿no? Sí creo que no podrá llegar a ser consciente, al menos en nuestros parámetros, que me parece que son los mejores para nosotros, y entonces pues da igual si hay otros parámetros o no, si no queremos extinguirnos o si queremos llegar a lo que todos queremos, que es ser felices como sociedad, pues creo que bajo esos parámetros nunca va a llegar o no dejaremos que llegue la inteligencia artificial a ser consciente. Yo, nomás para agregar ahí, saber, yo creo que la conciencia es esa capacidad de darse cuenta de uno mismo y del mundo. Y de sentir. Y eso la inteligencia artificial no creo que vaya a llegar. O sea, no debe de llegar ahí. No podemos delegar la inteligencia artificial a que tenga la conciencia, porque entonces sí estamos fritos. O sea, si el ser humano se da cuenta que es el que siente, es el que tiene la alegría, es el que tiene la tristeza, o sea, la inteligencia artificial te puede hacer ver que entiendo lo que sientes, no entiendes, simplemente interpretas la data. Lo puede emular, puede emular exactamente, pero el ser humano es el que es consciente y puede sentir eso. Entonces creo que, no sé, o sea, yo esperaría que no, y eso sí, que quede grabado en cámara, porque sí, no sé qué va a pasar. Te va a buscar luego, si toma conciencia. Lo siento. Mira que no. Te va a buscar. Mira cómo que sí. Claro. Ouch, me dolió. Vale. Bueno, tenemos espacio para un par de preguntas del público. A ver si, Alejandro. ¿Cómo formar técnicamente y éticamente desde primaria, secundaria, prepa, carrera profesional a las personas para la IA? ¿Quién quiere empezar? Pues, sí, yo puedo empezar con eso porque es una parte que me encanta. Algo pasó con el código, con el programar, que hubo un periodo de tiempo donde se puso de moda que se planteara el código como parte de la currícula desde muy pequeños. Una cosa es el diseño e implementación de inteligencia artificial y otra es la interacción. Y cada vez hemos bajado a la edad en la que Word, PowerPoint, Excel se ponen en la educación. Definitivamente el poder interactuar con sistemas inteligentes es algo que desde como un niño debemos de saber qué significa meter datos,
nuestro gobierno de nuestra información, nuestra protección de datos personales y la interacción con sistemas inteligentes. Eso sin duda leído con las brechas digitales que puede tener el país. Ahí va a haber estratos sociales donde van a tener mucho más cercanía a ciertas herramientas y desgraciadamente va a haber otros donde va a ser más fácil. Y ahora que hablabas de este entorno óptimo, tenemos que hacer un esfuerzo fuerte de si acercar los recursos para que estos términos de ida y venida de información estén implicados en la educación. Hemos descubierto y desbloqueado una forma de interacción computacional nueva que nos lleva a nuevas actividades, que nos lleva a nuevas decisiones éticas. Es importante que esté ahí. Luego, la generación de capacidades técnicas más profundas. Sí soy un advocate de que puedan estar ahí, pero reconocemos también otras brechas de educación que deben de suceder antes que nuestra sociedad pueda programar desde pequeño. Yo creo, para complementar, creo que la inteligencia artificial puede ayudar mucho a adecuarse al nivel de aprendizaje. Ya se está haciendo mucho de los programas de educación de acuerdo a la madurez que tiene la persona o el nivel educativo que puede tener, pero el rol del facilitador, el rol del maestro actual, tiene que estar mucho más encauzado en que la persona desarrolle habilidades de cuestionar, de pensar, de criticar, o sea, todo lo que es el humano para que realmente lo potencie, ¿no? O sea, oye, si te salió mal, que pueda fracasar, o sea, esas cosas, la inteligencia artificial no te va a ayudar. Entonces creo que ahí se puede impulsar mucho y puedes sumar lo mejor de los dos mundos. Sí. Tenemos adelante y atrás. ¿Sí? Hola, Daniel, esta es la plática. Ok. No sé si te acuerdas de mí, te di clase de doctorado de la Hola, sí, sí, sí. ¿Qué le decimos? O sea, y es decir, pensando en temas de educación y sobre todo pensando en los más jóvenes, ¿qué le decimos o qué le contestamos a esta gente que está por LinkedIn, por todos lados, dice, ya no estudien, ya para qué, ya es la era de la IA? Lo que a mí me parece, lo peor que puede haber, pero ¿qué le decimos a esta gente? Claro, o sea, sí es estamos en vivo, o sea, ya me cayó aquí una pregunta. A mí sí me llamó la atención durante los últimos meses que he estado haciendo research en ese tema, que he estado viendo cómo ha ido avanzando el patrón, tanto geopolítico como profesional, como académico, como laboral. Y yo sí estoy viendo algunos síntomas o algunos reflejos de ciertas problemáticas que pueden ser bastante graves, en mi opinión. Sí hay una posibilidad de desplazamiento de muchos trabajos. Sí hay una posibilidad real de que un sector de clase media se quede profesionalmente desahuciada, o sea, que muchas de las posiciones, actividades y labores que la gran mayoría de la población ocupada profesionalmente se puede ver bastante jeopardizada a largo plazo. Entonces, esta pregunta me parece particularmente interesante porque sí es cierto que hoy en día no va a bastar estudiar como se pensaba antes para poder salir adelante en un entorno laboral, en un mundo tan caótico, tan cambiante, tan volátil, tan técnicamente necesitado de cuestiones muy concretas y que además no dependen necesariamente de la preparación profesional de una persona, sino que requieren de capacidad de relación, capacidad de inteligencia emocional, capacidad de resiliencia, capacidad de otras cosas que tristemente no es que tengas esas materias en la universidad y que quizá personas que están más habilitadas en un entorno social o familiar las trabajan de manera muy natural y ya después cuando se integran en el entorno laboral pueden tener una cierta ventaja. Es cierto que hace falta abogados en el mundo, bueno, no sé si abogados, pero bueno, hacen falta profesionales. Puros statements aquí. Porque ahora que el cine, los abogados, pobrecitos. Se está grabando, entonces hacen falta muchos abogados. Sí, sin duda. Bueno, hacen falta médicos, claro que hacen falta médicos. Hace falta gente que se prepare profesionalmente, que estudie, que avance, que lo lleve al máximo el mundo profesional y académico, definitivamente. Pero creo que cada día más no va a bastar con eso como para verdaderamente salir adelante en un mundo que está avanzando más rápido de lo que puede avanzar una preparación académica de una persona. O sea, sí creo que ahorita el mundo va mucho más rápido
que la capacidad que tiene una universidad de actualizar sus planes de estudios. O sea, yo creo que tu misma profesión va más rápido que tú. O sea, es increíble, ¿no? Pero una persona que sale de la universidad hoy puede estar en 2 años fuera de mercado. En 2 años. Lo que a una persona, si tú te pones a pensar en un contador, pues qué tanto pudo haber cambiado el mundo de la contabilidad de 1910 a 1970. Pues bueno, no sé, no soy contador, mi padre es contador, pero, o sea, pon tú que se haya cambiado, pero, hombre, activos, pasivos, ¿no? Siguen siendo, yo soy, ¿no? Pero ahorita, el sistema de contabilidad que hoy aprendes a usar, muy probablemente en 5 años ya sea otro concepto diferente, con un paradigma distinto. Tienes que aprender a aprender, tienes que aprender a estar al día, tienes que aprender a criticar, tienes que aprender a relacionarte con otros para salir adelante. Ese tipo de habilidades que, complementadas con una formación académica robusta, son las que creo que te pueden preparar para un mundo laboral tan cambiante como el de hoy y tan raro, ¿no? Porque está muy raro. Creo que ese es el complemento de los dos. Creo que no es ni solamente decir, bueno, entonces como me voy a quedar deshabilitado en 2 años, pues ¿para qué estudio? Creo que no es el planteamiento correcto. Es decir, oye, más bien cómo preparo con mucha seriedad estos fundamentos y esta preparación académica, sabiendo que en 2 años me voy a tener que volver a sentar a estudiar. ¿Qué recursos voy a tener que tener para volver a sentar a estudiar? ¿Qué recursos voy a tener que tener a los 35 años para volver a empezar una trayectoria profesional desde cero? ¿Cómo logro aprenderme a manejar ahí? Y que si ya la vida era lo suficientemente compleja, llegar a ese punto sin el estudio y llegar a ese punto sin esas habilidades, teniendo un paradigma de cómo funcionaba el mundo en 1980, va a ser muy difícil, ¿no? Y creo que mucha gente proyecta su trayectoria académica, proyecta su trayectoria profesional, proyecta su trayectoria personal y familiar como si estuviéramos en 1980, y creo que 2025 ya es otra realidad, y eso ha provocado una ruptura y eso ha provocado que tengamos poca experiencia de cómo manejarnos en este entorno. Y lo estamos descubriendo, y sí es difícil y sí podría llegar a dar miedo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo adecuadamente a la pregunta, pero creo que este equilibrio entre las dos cosas, lo que nos hace profundamente humanos, y una preparación académica y profesional muy seria, con esta flexibilidad para irnos adaptando a un mundo que nadie tiene ni idea de cómo va a ser dentro de 5 años. Pónganse a pensar cómo era el mundo hace 10 años, 2015, ¿no? O sea, en el 2015, decir que íbamos a estar en un lugar así, hablando de un tema como este, yo creo que nadie lo vio venir, ni siquiera los que nos dedicábamos en esa época a estudiar matemáticas o modelos o algoritmos. Entonces, creo que tratar de proyectarlo al 2035, no hay manera, no hay forma. ¿Qué sí te puede preparar a eso? Pues empezar a hacer desde hoy, poco a poco, un avance para lo que sea que esté allá, poder salir avante y reconstruir, ¿no? Pero hay un tema fundamental que es el saber, cuando entrevistamos a personas para el equipo, o sea, esa capacidad de desaprender para aprender. O sea, porque, como dices, de cuando iniciamos en el 2017, ahorita, pues si hubiera contratado con habilidades específicas de quiero que sepa este tipo de código, lo que sea, y no tiene la capacidad de reinventarse, nunca. Y esa es una habilidad soft que tienes que leerla para poder... Y que es complicado, ¿no? Es decir, oye, soy un experto en C++. Claro. Pues muy bien. Pero probablemente C++ mañana... O sea, qué padre, sí, ¿no? sí, pero bueno, ¿y Python cómo andas? ¿No? O sea, ¿sabes? O sea, pero Python es una vacilada. Pues sí, pero es la vacilada del momento. O sea, y eso en todas las áreas del conocimiento, creo que es realmente esa flexibilidad, ese aprender a aprender la habilidad más importante. Pues bueno, el tiempo se nos ha agotado. Tristemente aquí producción nos está informando que se nos ha agotado el tiempo. Les agradecemos a todos su participación, su presencia. Les dejo cámaras y micrófonos con Rodrigo para el cierre. Y pues muchas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias por su tiempo, por su aportación. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Dani, a nuestros panelistas. Pues muy agradecidos de tenerlos nuevamente con nosotros. Esperemos que este tema haya sido de su agrado. Creo que son temas muy actuales y que son importantes rebotarlos, generar espacios como estos para que gente pues,
conozca más sobre temas de inteligencia artificial, de actualidad. Y veo caras nuevas, veo caras conocidas también, pero me gustaría platicarles de manera breve quién es el equipo Sofía, por qué estamos organizando esto y cuál es un poquito nuestro scope o a qué le apuntamos para poder llegar a gente como ustedes, ¿sí? Entonces, Pedro y yo les vamos a platicar un poquito que Sofía. Le cedo la palabra a Pedro. Muchas gracias, Rodrigo. Pues, mira, Sofía es un centro de formación de humanidades, pero nosotros no queríamos solamente enfocarnos en las humanidades, sino en todo lo que hace el desarrollo de la persona, es decir, en su desarrollo físico, en su desarrollo espiritual, mental, afectivo. Y es por eso que también queremos conectar las humanidades con todos los demás temas, como por ejemplo la inteligencia artificial. Entonces, parte de nuestros servicios es ofrecer cada mes una charla como esta, que llamamos Diálogo Sofía, y cada mes vamos cambiando para que pues, estén al tanto de las siguientes charlas que estemos haciendo. Tenemos la intención de hacer otra charla sobre inteligencia artificial con otros invitados, o igual unos mismos, ya se irá definiendo. Y otra parte que les queremos platicar, aparte de que es un poquito Sofía, es cuál es la propuesta de valor que le estamos dando ahorita a la comunidad como Sofía. Y son básicamente 3 enfoques. Perdón que te dé la espalda, Dani. Tenemos 3 enfoques. Uno es la formación, el coaching y la consultoría. En temas de formación, básicamente lo que buscamos es una oferta académica bien estructurada, con rigor académico, pero con temas de actualidad y poderlos llevar a la práctica. Sí, ahorita tenemos algunos cursos que estamos llevando, como un taller de felicidad. Estamos por lanzar nuestro seminario de antropología. Más adelante, una maestría en filosofía y en psicología. Y queremos hacerlo con una base y un rigor académico bastante importante para que la gente se acerque y pueda tener otro lugar donde seguir aprendiendo con temas actuales como estos, ¿no? También definitivamente creemos que el acompañamiento o el coaching hoy en día es una palabra un poquito turbia en redes, en el medio en general, pero hay un coaching que es un servicio que está diseñado para acompañar a las personas a un nivel personal y profesional, ¿sí? Y esto lo hacemos acompañando a la persona desde su interior, generando un cambio en la persona para su desarrollo profesional o personal. Y por último, la consultoría, donde le brindamos a empresas consultoría con la persona como el centro y el eje de todas las empresas, que son la persona, lo que se necesita para cambiar y generar cambios profundos en las empresas, ¿sí? Entonces, les queríamos platicar brevemente qué hacemos. Si alguien obviamente está interesado en saber un poquito más y platicar con nosotros, por aquí está Pedro, Dani también es parte del equipo, por acá está Isa en el público, afuera está Mercy y un servidor, Rodrigo Pedrosa. Nuevamente les agradecemos bastante que hayan venido el día de hoy y pues buenas noches. Aquí allá afuera hay un servicio para ustedes por si gustan tomar algo o comer algo. Gracias, con permiso.